Hola, buenos días. Hoy nos corresponde hablar acerca del paciente quirúrgico para dar inicio a nuestra primera unidad. La cirugía sigue siendo una experiencia muy compleja y estresante, aunque sea de la forma que sea, con una invasión mínima, electiva, de urgencia. Las personas sanas que también se tienen que intervenir quirúrgicamente pueden experimentar ciertas complicaciones durante procedimientos muy sencillos. La intervención quirúrgica, entonces, es la actividad terapéutica efectuada preferentemente en pabellón quirúrgico y por personal calificado, implicando la incisión de la piel u otros planos con el fin de extirpar, drenar, liberar o efectuar un aseo quirúrgico ante un cuadro patológico. Los factores de riesgo, por ejemplo, tenemos la edad. A menor edad, mayor inmadurez de los órganos. A mayor edad, menor cicatrización quirúrgica. En cuanto al estado nutricional, ¿cierto? La presencia de enfermedades de base o de cuadros asociados a la nutrición, como por ejemplo obesidad o delgadez extrema, ponen en riesgo a las personas que se eh, someten a una intervención quirúrgica. El tabaquismo disminuye la capacidad pulmonar, por lo tanto es un factor de riesgo importante. La herencia, la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, dislipidemias, etc. El uso de determinados fármacos también es un factor de riesgo, ya que la afección de un órgano con una pérdida parcial o total de este va a conllevar que este tratamiento, que requiera un tratamiento, ¿cierto? Y este tratamiento que utiliza el paciente en algunas ocasiones puede interferir con los medicamentos que se utilizan durante la intervención quirúrgica. Cuando hablamos de un proceso quirúrgico, ¿cierto? Nos referimos a un proceso que tiene etapas, que son la etapa preoperatoria, transoperatoria, posoperatoria. El periodo preoperatorio es todo aquel tiempo preoperatorio que comienza cuando se toma la decisión de proceder a la intervención quirúrgica, termina cuando el paciente es trasladado finalmente al quirófano o pabellón quirúrgico. El periodo preoperatorio también tiene etapas, ¿cierto? Un preoperatorio mediato e inmediato. El mediato inicia desde la decisión de operar hasta 12 horas antes de la cirugía y el preoperatorio inmediato corresponde al tiempo entre las 2 a 4 horas antes de la cirugía hasta que el paciente ingresa al pabellón quirúrgico. Hay ciertas actividades que debemos realizar en el preoperatorio inmediato. Por ejemplo, hay que preparar psicológicamente, ¿cierto? Asistir a la toma de muestras, de exámenes, tomar electrocardiograma o colaborar según la normativa institucional, realizar observación del paciente para pesquisar alteraciones como control de signos vitales, una valoración clínica inicial. Se prepara la piel según las normativas del servicio también, cuidar que se cumpla el ayuno de por lo menos 8 horas o hasta 12 horas, dependiendo de la institución. Si es que es necesario evacuar los intestinos, también debe administrarse ese fármaco. Se debe mantener una vía venosa permeable y avisar en caso de que haya flebitis o extravasación y verificar que el paciente no tenga uñas con esmalte, también es importante. Colaborar en instalación de sonda nasogástrica o sonda Foley, si es que se fuera indicado. Verificar que el paciente mantenga el consentimiento informado en la ficha clínica, además de pesar y medir al paciente. Confirmar también que el paciente se... Estas son las actividades, perdón, del preoperatorio inmediato, el que sucede 2 a 4 horas antes de ser trasladado a pabellón. Confirmar que el paciente está en régimen cero, ¿cierto? Administración de la preparación intestinal o rectal. Preparación de la piel, el retiro de prótesis, como la prótesis dental, la pintura de uñas o todas las joyas que pueda tener el paciente, que el paciente orine antes de ir a pabellón y verificar que se vista con ropa de pabellón que esté limpia, con bata que se cierre en la espalda. Reunir la ficha completa con todos sus exámenes, radiografías, escáner, todo lo que el paciente haya llevado
para someterse a esta intervención quirúrgica. Premedicar en caso de que sea necesario, ¿cierto? Que haya sido indicado para disminuir la ansiedad, facilitando la indicación de la anestesia y que el paciente obviamente sea identificado correctamente a través del brazalete de identificación. Luego el periodo transoperatorio, ¿cierto? Es desde el momento que inicia la cirugía hasta su recuperación anestésica. Aquí tenemos que identificar que el paciente sea el correcto, ¿cierto? La localización del que se va a intervenir quirúrgicamente, comprobar que el paciente tenga todos sus documentos, nuevamente ficha, exámenes, etcétera. Se coloca al paciente en posición adecuada, se comprueba que los equipos estén funcionando adecuadamente. Velamos por la seguridad del ambiente, apoyamos emocionalmente al paciente también y velamos por el cumplimiento de la asepsia quirúrgica. Cuando estamos en este periodo, ¿cierto? Hay un equipo que va a ser el que va a estar a cargo de la cirugía, ¿cierto? Tenemos un primer o primera o segundo o segunda cirujana o cirujano, ¿cierto? Anestesiólogo, anestesióloga, hay un auxiliar de anestesia, hay enfermeras o enfermeros, hay pabelloneras o pabelloneros, arsenalera o arsenalero y auxiliares de servicio. Cuando hablamos de preparación de la piel, ¿cierto? Es una preparación con un desinfectante, con un antiséptico, perdón, que debe ser realizado un máximo 30 minutos antes de la cirugía, verificar que la piel esté completamente limpia, o sea, que se haya bañado en la sala de hospitalización. Se realiza un lavado con jabón antiséptico y luego en pabellón se pincela con antiséptico. Y luego pasamos a la posición quirúrgica. Aquí hay muchas posiciones quirúrgicas, claro, como decúbito supino, Trendelenburg invertido, Craskio, posición en navaja, laminectomía, pronación, litotomías, Fowler, Sims, semi-Fowler, etc. Esta es la posición que más se utiliza y es la posición supina o dorsal, ¿cierto? Luego tenemos la posición de Trendelenburg, ¿cierto? Que también es una modificación de la posición supina en el cual la cabeza está más bajo que los pies. Trendelenburg invertido es que la cabeza está más alta que los pies. Posición de litotomía o ginecológica es la posición de piernas flectadas, ¿cierto? Para exponer la zona genital o perianal. La posición en mesa ortopédica, que se utiliza principalmente en cirugías traumatológicas, ¿cierto? La posición en decúbito prono o ventral, que significa una posición de guatita, como se diría coloquialmente, ¿cierto? Es una posición difícil de lograr y que implica muchos cuidados desde el punto de vista de auxiliar de enfermería, de TENS, para mantener la posición adecuadamente. Esta también es una modificación del prono, ¿cierto? El crasque o posición de navaja, en la cual se utiliza para cirugía rectal o coxigia. También tenemos la posición de laminectomía, que también es una modificación del prono y que se utiliza en cirugías de columna. La posición de craneotomía, en esta también es modificación del prono, ¿cierto? Y tenemos un paciente que está mirando hacia abajo y que necesita ciertos soportes para mantener la posición y para mantenerse adecuadamente durante toda la cirugía. Posición de Sims o lateral, ¿cierto? Que se utiliza para cirugías de riñón, uréteres y pulmonares, ¿cierto? Posición de Fowler o sentado, que también se utiliza para cirugías de neurológica o neuroquirúrgica, ¿cierto? Columna cervical, cranectomía posterior, ¿cierto? Procedimientos en boca y cara. Y la posición de semi-Fowler, que es una posición que más bien se utiliza semisentado, ¿cierto? En la cama, en ángulo de 30 grados. Es la posición que finalmente utilizamos casi siempre en pacientes hospitalizados. En cuanto a la cirugía propiamente tal, ¿cierto? Tenemos tiempos quirúrgicos en el cual la incisión
se refiere al tiempo que se utiliza en toda la cirugía y consiste en seccionar o cortar el tejido para crear una vía que nos ayude a través del cuerpo a llegar al órgano al cual debemos acceder. Se puede realizar de forma roma o aguda. Cuando la utilizamos en forma aguda, el corte se realiza con un bisturí. Y cuando lo realizamos en forma roma, se puede realizar con los dedos para crear un acceso sin lastimar los tejidos que se encuentren alrededor. La segunda parte, la segunda etapa de los tiempos quirúrgicos es la hemostasia, ¿cierto? Que agrupa todos los procedimientos técnicos que el cirujano emplea para controlar la hemorragia que se puede producir accidentalmente o durante el acto operatorio, ¿cierto? Y en el que se ven afectados los vasos macroscópicos vasculares. El tiempo de exposición es el proceso en el que se retira una sección o parte del organismo. La disección se enfoca en la sección y separación de los tejidos y esta etapa está utilizada principalmente en los tejidos blandos, ¿cierto? Y duros haciendo uso de material o instrumental adecuado. Y la sutura o síntesis, ¿cierto? El conjunto de acciones o técnicas precisas que emplea el cirujano para volver a unir los tejidos al plano anatómico a través de una sutura con la intención, ¿cierto? Siempre de fomentar una pronta cicatrización. Bueno, y combinando el periodo postoperatorio es todo aquel periodo que sigue la intervención quirúrgica y que finaliza con la rehabilitación del paciente. Por lo general abarca alrededor de 30 días luego de la cirugía. También tiene etapas. Tenemos el postoperatorio inmediato, que es el que inicia al terminar la cirugía, es un periodo crítico que requiere cuidado con monitorización continua y especializada hasta salida del paciente a la sala de recuperación. Los problemas principales que se pueden presentar en este periodo tienen que ver con problemas respiratorios, con hipotermia, con problemas urinarios, dolor, problemas neurológicos o hemodinámicos. Los problemas respiratorios, ¿cierto? Que puede ser con una disnea, una dificultad respiratoria, eh, palpitaciones, etcétera. ¿Qué deberíamos hacer? Controlar la frecuencia respiratoria, las características de esa frecuencia, ¿cierto? Controlar la saturación de oxígeno y realizarle ejercicios respiratorios si es que están indicados. En cuanto a los problemas hemodinámicos, ¿cierto? Puede presentar shock hipovolémico, shock séptico, shock neurogénico, hipotensión, hipertensión o arritmia. ¿Cómo prevenimos? Controlando los signos vitales, control de ingresos y egresos, ¿cierto? El balance hídrico y valorar signos de hipoperfusión. Cuando nos referimos a los signos de hipoperfusión, nos referimos a piel fría, palidez, taquicardia, oliguria, que significa un débito urinario menor de 30 cc en 24 horas. La hipotermia es una temperatura axilar menor de 35 grados Celsius y ¿qué hacemos? Aportamos ropa de cama o aplicamos una frazada calientacama. El dolor también es un problema que se puede presentar en esta etapa, ¿cierto? Que es una experiencia sensorial y emocional, por lo tanto es subjetiva, muy desagradable. ¿Qué hacemos? Valoramos el dolor con la escala de EVA y administramos el analgésico según indicación médica. Otros problemas puede ser tener que ver con la anestesia, con un despertar violento o un despertar retrasado. ¿Qué hacemos? Valoramos el estado de conciencia y usamos las barandas siempre en alto, la cama frenada, por supuesto. Cuidados en el postoperatorio inmediato. Siempre buscamos mantener la ventilación pulmonar, la circulación, el equilibrio hidroelectrolítico, la prevención de lesiones y promover a su vez el bienestar del paciente. ¿Cuál es el rol del TENS en el postoperatorio inmediato? Recepcionar o recibir al paciente en la posición que se haya indicado, ¿cierto? Control de signos vitales cada 15 minutos, incluyendo, por supuesto, el EVA, el dolor. Evaluar estado de conciencia, observar calor, temperatura y humedad de la piel, revisar sitio de herida operatoria, revisar posibles drenajes, conectarlo, reforzar apósitos si es que esos se encontraran pasados con sangre o cualquier otro líquido, ¿cierto? Administrar oxígeno y medir la saturación, administrar medicamentos analgésicos o aportar volumen según la indicación médica, verificar que el paciente orine y avisar en caso de cualquier complicación.
¿Cuándo podemos dar de alta al paciente desde este postoperatorio inmediato? Cuando sus signos vitales están estables, ¿cierto? Cuando hay ausencia de presión respiratoria, cuando la saturación de oxígeno es mayor a 98, su despertar es fácil y no hay complicación quirúrgica. Luego este paciente, ¿cierto?, inicia el postoperatorio inmediato, que se inicia una vez que el paciente llega a la sala de hospitalización, culminando con el alta del mismo. ¿Qué pasa en el postoperatorio inmediato? ¿Cuál es el rol del TENS? Preparar la unidad del paciente, ¿cierto?, hacer cama de anestesia, preparar la ropa del paciente, los equipos necesarios como el equipo de monitorización continua, la red de oxígeno, la red de aspiración y el portasuero. ¿Cuál es el rol del TENS? Recepcionar o recibir al paciente en la posición indicada por el médico, control de signos vitales cada 30 minutos. Si está estable, puede alargarse un poco el tiempo entre una y otra toma de signo vital, pero todo va a depender de la institución. Evaluar estado de conciencia y movilidad de extremidades, valorar diuresis que sea espontánea, registrando cantidad, calidad y otro tipo de características. Si han pasado más de 8 horas que el paciente no ha orinado, se debe avisar. Y en caso de sondas Foley, valorar que esté permeable. Revisar el sitio de la herida operatoria, ¿cierto? Reforzar el apósito de la herida operatoria si es que está pasado y delimitar para ver si es que sigue sangrando o va deteniendo el sangrado o la eliminación de líquido. Revisar posibles drenajes, el contenido y conectarlo. Realizar balance hídrico de ser necesario. ¿Cuáles son las molestias postoperatorias? Dolor, vómitos, meteorismo, retención urinaria, constipación o estreñimiento. Otras más pueden ser hemorragias, embolia pulmonar, trastornos venosos periféricos, ileoparalítico, infección de la vía operatoria o retención urinaria también. Respiratorias, de la herida operatoria, urinarios, dolor, tromboembólicos y gastrointestinales. Cuando hablamos de problemas respiratorios, hablamos de atelectasias o neumonía. ¿Cómo podemos prevenir esto? Con ejercicios respiratorios, con posición semi-Fowler, movilización en cama y levantar precoz según reposo indicado. Los problemas circulatorios, tenemos la tromboflebitis, la causa es el éstasis venoso o los pacientes que presentan varices. ¿Cómo prevenimos? Con ejercicios de piernas, ¿cierto?, que sean más bien pasivos y con levantar precoz si es que esté indicado. El desequilibrio hidroelectrolítico, la causa pueden ser pérdidas excesivas o una sobrehidratación, ¿cierto? ¿Y cómo prevenimos? Controlando la velocidad y la infusión intravenosa, observando signos de edema pulmonar aguda como disnea, hipoxia, estimular la ingesta de líquidos cuando comience el tránsito intestinal y realizar balance hídrico. Los problemas intestinales tenemos la constipación o lilio paralítico, ¿cierto? ¿Y cómo lo prevenimos? Fomentando la ingesta de líquido, una alimentación rica en fibra, levantando precoz, si es que estuviera indicado, masaje abdominal o los procinéticos, que son medicamentos que deben estar con su debida indicación médica. Los problemas tisulares tienen que ver principalmente con las heridas, ¿cierto? Y para prevenirlo realizamos limpieza para favorecer la cicatrización, extraer los puntos si es que fuera necesario, monitorizar o retirar drenajes, debridar el tejido necrótico y dar comodidad y seguridad al paciente. Las complicaciones de las heridas pueden ser hemorrágicas, como infecciones, dehiscencias, fístulas, eventración y evisceración. Bueno, eso es todo. Espero que puedan verlo completo y al regreso podemos conversar sobre esta información.